Muy buenos días, tardes o noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Ana y en compañía de mis compañeros Cristian Forero, Juan Jaramillo y Paula Gil realizaremos la exposición correspondiente a la evaluación de vulnerabilidad física ante fenómenos de remoción en masa. El lugar que hemos elegido para realizar este trabajo se encuentra ubicado en el barrio Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar. Esta localidad es la número 19 del distrito de capital de Bogotá, Colombia. Se encuentra ubicada al sur de la ciudad. Los límites de esta localidad se presentan de la siguiente manera. Al noroeste se encuentra ubicada Soacha, al norte la localidad de Bosa, al noroeste la localidad de Kennedy, al oeste y al suroeste la localidad de Soacha y al este, sur y suroeste la localidad de Usme. Bueno, el barrio Paraíso, localizado en la localidad de Ciudad Bolívar, pertenece a la UPZ 67 Lucero. Se caracteriza geográficamente por ser un borde urbano, ya que cumple pues como con las condiciones descritas para estar alejado del centro pues de la ciudad, en torno pues a los cerros. Este es un suelo rural de asentamientos pues informales. Es conocido por ser un borde, es conocido por ser el borde de la localidad y estar ubicado pues en la parte más alta. Debido precisamente a eso se construye el Transmicable para mejorar la accesibilidad al sector y así conectar a la ciudad con el barrio, pues con esta zona. Este barrio limita con la parte rural de Ciudad Bolívar, la vereda Kiva y los barrios Paraíso y El Mirador. Como características tenemos que a nivel biofísico es un sector con determinantes físicas muy marcadas, como la topografía, por los cerros pues aledaños, lo que les comentaba anteriormente. El contexto físico resalta por su ubicación entre dos quebradas, la quebrada Peña Colorada y la quebrada Limas. Próximo al lote se encuentra una gran pendiente que funciona como mirador y le da el nombre al barrio contiguo. A raíz de estas características, la Caja de Vivienda Popular de Bogotá construyó un proyecto llamado Mirador Ijimaní que contará con grandes zonas verdes orientadas hacia dicha pendiente. Ciudad Bolívar, específicamente el barrio Paraíso, se caracteriza por su crecimiento informal, que se remonta a las parcelaciones de grandes haciendas en 1940. Originalmente habitado por indígenas, la llegada de migrantes y víctimas del conflicto armado desde los años 1950 ha perpetuado su expansión informal. Esto ha resultado en una población vulnerable, principalmente en los estratos 1 y 2, con carencia de servicios, infraestructura y calidad de vida. Muchos dependen del comercio informal y en casos extremos, algunos recurren a la delincuencia, sustancias ilícitas y la prostitución, especialmente los jóvenes, como medida para obtener recursos económicos. Esta situación socioeconómica es una problemática persistente en la actualidad en Ciudad Bolívar. La UPZ 67 habla sobre el mejoramiento integral del barrio, acuerdo a los decretos 440 del 2004, 190 del 2004 y 159 del 2004. Establecen toda la normativa para la construcción en el barrio. En esta tabla podemos verificar algunos parámetros donde habla sobre los antejardines y los retrocesos, la posibilidad de tener o no sótano o semisótanos, rampas escaleras, la distancia de los voladizos, la altura máxima de los pisos, la altura de los pisos, los aislamientos, entre otros. Según el DANE, el porcentaje de analfabetismo en Ciudad Bolívar es superior al de Bogotá, ya que tiene un 4.8%, mientras que en Bogotá es del 2.2%. En cuanto al tema de población, podemos decir que Ciudad Bolívar tiene una densidad poblacional de 336 habitantes por hectárea en Lucero y 226 habitantes en las diferentes localidades. La dinámica del comercio de Ciudad Bolívar es 35% comercial, 15% industrial y 12.4% alojamientos y servicios. En cuanto al transporte, el 5% de las personas se movilizan en carro propio, el 15% en alimentadores, el 15% lo hace en transporte informal, el 15% lo hace en los transportes masivos SIP, el 25% lo hace en motos y el 25% en transmicables. Buenos días, tardes o noches. Habla con Vanessa Gil. Yo les voy a hablar un poco sobre la calidad de vida. Aquí encontramos los índices de condiciones de vida del ICB, el cual combina en un indicador de 12 variables de acceso a bienes físicos, de los cuales pues encontramos 4 factores. El primero está la educación y capital humano. Encontramos la educación alcanzada por el jefe del hogar, educación promedio de las personas con 12 y más años, jóvenes entre los 12 y 18 años que reciben educación secundaria o universitaria, niños entre los 5 y 11 años que asisten a un centro educativo, entre otros. Como segundo factor está la calidad de vivienda, como los materiales de las paredes y materiales de los pisos. Como tercer factor encontramos el acceso y calidad de servicios, como el servicio sanitario, abastecimiento de agua, equipamiento de cocina,
El cuarto factor y último está el tamaño y composición del hogar. Aquí tenemos niños de 6 o menos años en el hogar. La cantidad de personas por cuarto está en un 83.7, que es inferior al de Bogotá de 89.4. En cada uno de los cuatro factores que componen pues, el índice de condiciones de vida, la localidad presentó resultados inferiores que la ciudad en su conjunto, particularmente en educación y capital humano. La localidad mostró pues, niveles preocupantes dentro del contexto distrital. A continuación voy a hablar sobre la descripción general del entorno. Encontramos pendientes, cuerpos de agua, geoformas, precipitación, temperatura, tipo de suelo y los fenómenos observados. La topografía pues, de esta zona es montañosa y maneja pendientes entre el 8% y 12%. Tiene pues, vías muy inclinadas. El cuerpo de agua más cercano es el de la quebrada Quimba, que está a unos 700 metros de distancia de la zona de muestra. La mayoría del terreno pues, ya está estabilizado por una vía y casas, pero pues alrededor cuenta con un terreno natural que se ve como una capa vegetal y rocas. La vía principal pues tiene mucha pendiente y está construida en una placa de concreto. Bueno, el tipo de suelo en su mayoría del sector es antrópico pues debido a la influencia humana en su formación y composición. Esto pues se debe a actividades como la urbanización, la construcción de infraestructuras y el uso intensivo de las tierras con fines agrícolas. Pero pues también se ve un terreno natural sin alterar. En la zona predomina pues la venta de terrenos ilegales por los llamados tierreros. El sector es considerado de una de las más peligrosas, ya que pues, debido a su alto número de gente en condiciones de pobreza, pues la población es reinsertada. A continuación vamos a enseñar la clasificación de amenaza. Este estudio lo debe realizar la Secretaría de Riesgos y posteriormente debe ser aprobado por el Plan de Ordenamiento Territorial. En este caso se encuentra aprobado por el POT de Bogotá. Como podemos ver en las imágenes, podemos encontrar la clasificación de colores para determinar el tipo de amenaza. Entonces el primero sería el verde oscuro, que es una amenaza muy bajo. El verde manzana es amenaza baja. El amarillo es amenaza media. El naranja es amenaza alta. Y el rojo es amenaza muy alta. En este caso, pues Ciudad Bolívar se encuentra, como lo vemos en la imagen, en una amenaza media. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Forero. Para continuar con la exposición, Pablo pues, nos está hablando sobre el mapa, ¿sí? Donde nos habla sobre el nivel de amenaza, la calificación de amenaza. En este momento, pues también nosotros nos basamos en el Sistema Geológico Colombiano. Como pueden ver, pues acá tenemos un visor de datos geográficos. También pues, nos ayudará a explicar un poco sobre la amenaza, que en este caso en el sector que escogimos del barrio Mirador El Paraíso, pues es media. Acá tenemos pues otros ejemplos de mapas que encontramos pues en el POT. Y pues ahora pues vamos a hablar sobre la evaluación de la vulnerabilidad física ante fenómenos de remoción de masa. Como les muestro, digamos acá en la imagen, pues nosotros hicimos un recorrido hacia el barrio Mirador El Paraíso. La única forma de llegar acá es por medio ya sea de vehículo propio, ¿sí? O por alimentador. O en este caso nosotros pues escogimos el Transmicable, una opción pues que para Ciudad Bolívar le cambió bastante la vida. Entonces, como podemos ver en la zona, nosotros tenemos una zona de muestra que es hacia el Parque El Mirador, ¿sí? Como ustedes pueden ver de la imagen, podemos denotar que tiene una topografía pues montañosa, ¿sí? Estamos hablando, digamos, de los cerros en Ciudad Bolívar, una de las zonas pues más peligrosas y pobres que tiene la ciudad de Bogotá. Tenemos pues hicimos dos zonas, ¿sí? Continuamos con la localización de los predios a evaluar. Nosotros pues tuvimos en cuenta una zona que era aledaña a los cerros, a la ladera del cerro. Entonces es un lugar pues muy especial para hacer esta evaluación, ya que vemos que en Ciudad Bolívar pues hay muchas zonas donde la gente, digamos, escoge así sea peligroso para hacer, digamos, sus casas, para habitar ahí. Entonces, este es un vivo ejemplo de cómo está conformado, pues, la construcción en las laderas de los cerros. Nosotros escogimos sobre la vía principal, la calle 72C Sur, hacia el Parque Jimaní. Entonces, vamos a mostrarles las evaluaciones. Bien, vamos a continuar hablando sobre la casa número 1. Vamos a hablar sobre el formato de la captura de datos para la evaluación estructural. Todas estas mediciones las hicimos con mis compañeros el día 30 de septiembre en las horas de la mañana. Entonces, para la casa número 1, nosotros la llamamos así, para este ejercicio, queda ubicada en la calle 72C, número 26C59, en el barrio El Paraíso. La localidad, Ciudad Bolívar, delegación, pues Bogotá, Estado Cundinamarca. Referencias centrales, avenida calle 72C, con carrera 26C bis. Nos atendió pues una persona que se llama don Jesús Garavito y él me manifestaba que trabajaba como oficial de construcción. Por eso creo que fue sencillo tomar los datos y como la ayuda de la persona para poder resolver este ejercicio. Dentro del uso, pues sabemos que es una vivienda multifamiliar, ¿sí? En su totalidad. Tiene pues un negocio, ¿sí? Entonces también tiene, podríamos decir que como un mercado, una tienda.
Entonces es multifamiliar y un mercado que podría ser un 10% de la casa total. La ocupación pues está habitada totalmente. Dentro de la topografía pues hablamos que es sobre ladera de cerro, pero digamos que acá la adecuaron. Tenemos pues un granular compacto, que es una cimentación compacta, lo que se puede pues evidenciar. El señor me dijo que tiene una cimentación en piedra, que es lo más popular allá en los cerros, en Ciudad Bolívar. Número de pisos, 3. Año de construcción, en 1990, me comentaba él. El área del terreno y el área construida son 72 metros cuadrados. Tiene un frente de 6 metros por 12. Y digamos que la altura de la planta es de 220 y entre pisos 220. La vulnerabilidad que presenciamos, pues según la posición en la manzana, es en el medio, ¿sí? Irregularidades de elevación, pues no se evidenciaron. Podría tener, digamos, unos sobresaltos en nivel, pero pues no los pudimos identificar bien. Otras fuentes de vulnerabilidad, pues era imposible sin poder entrar hasta la casa para verlo. Identificamos los edificios de al lado, no tenían daños. El sistema estructural, pues nosotros intuimos que esta tabique de arcilla hueco, el mismo bloque número 4, mampostería confinada, sí señor. La sección de los elementos predominantes, pues columnas, traves principales y eso y diagonales, pues en su general eran rectangulares, como se pueden ver en las fotos. Y el material, pues la mayoría es en concreto, mortero, ¿vale? Estructura principal, lo que les comentaba, en concreto y en mortero. Tenemos, digamos, alguna mampostería pues cargada. Tenemos sistemas de piso, pues una losa plana, losa de concreto, pues es prefabricada según lo que nos comentaba el señor, y la forma de la cubierta, pues es inclinada con una pendiente. Cubierta, pues es un techo en teja. Y pues ya ustedes ven el croquis y alguna evidencia, pues que no se pudo tomar lastimosamente. Acá tenemos el formato, digamos, para la evaluación de la estructura de la casa número 2, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿qué pasó? Como se pueden evidenciar en las fotos, digamos, no tenía una cimentación, todo era a tierra fija, ¿sí? Tenemos, digamos, que el material de los muros, pues ladrillo de barro macizo, también había tabique de arcilla, habían unos paneles con una capa de mortero y también había pues material precario, como ustedes pueden ver en las fotos. La mampostería pues era mal confinada, digamos, la sección de los elementos predominantes pues no teníamos certeza, en lo que pudimos ver pues eran las columnas rectangulares, ¿sí? Tenían unos cubrepisos, en algunas zonas había placa, pero no en toda la casa. O sea, era una casa prácticamente de lata y teja. Entonces, pues nosotros podíamos identificar que habían grietas en el terreno, que eran la evaluación de daños, que posiblemente podía colapsar el techo porque no tenía pues unas buenas vigas. Y lo que podíamos ver era que también habían grietas inclinadas y normales, o sea, se habían fisurado los muros. Estaba hablando de los muros exteriores porque no pudimos ingresar a la vivienda. Creo que eso es todo de esta casa. Seguimos a la siguiente. Esta es la casa número 3, pues nosotros la tenemos en la calle 72C, 26C79. La casa número 3, nos atendió una señora que se llama Rocío Chitiva, es un empleado. La casa pues es 100% familiar, multifamiliar, está habitada. La topografía pues es lo habitual acá, ladera en cerro, ¿sí? Tenemos el tipo de suelo es granular compacto, lo que les comentaba, que era granular compacto y en piedra, por lo general en Ciudad Bolívar. Eso es la forma de cimentación de la mayoría de las casas. También tenemos una pendiente del terreno, pues así medio identificable por nuestros conocimientos, al 5%, ¿sí? El número de niveles de esta casa es de 2. El año de construcción, nos decía el propietario, que era en 1997. Tiene 72 metros cuadrados, tiene un frente de 6 con un fondo de 11 y la altura entre placas y entre pisos es de 2,50. Tiene agua, tiene electricidad, tiene gas. ¿Qué pudimos identificar? Que la vulnerabilidad, pues la posición dentro de la manzana era en el medio, ¿sí? Tenía una reducción de la planta en pisos superiores, o sea, tenemos unos desniveles, ¿sí? Y pues el material en muros era con unos puntos con concreto, otros con ladrillo de barro macizo, y pues había una mampostería confinada. No se pudo identificar los elementos predominantes de columnas y eso porque no nos dejaron entrar. ¿Qué pudimos notar? Que la losa pues está apoyada por traves en el sistema de entrepisos. La losa de concreto pues nos imaginamos que es aligerada, por lo que en las demás casas del sector era así. Entonces suponemos que puede ser igual. Y tiene un techo plano, o sea, horizontal, tiene pues lo que decimos una terraza normal, ¿sí? Y la cubierta y el techo pues es igual. Es una autoconstrucción, no hay planos, no hay nada de esto.
La evaluación de daños, pues como no se puede entrar, pues no se pudo pues apreciar muchas cosas, entonces pues no tenemos una evaluación exacta. Daños en exteriores, pues lo mismo, no se apreció ningún daño, entonces esta propiedad pues no tenía ningún defecto, una fisura o algo que pudiéramos identificar desde afuera. Es la casa de color verde, entonces, como les comentaba, no tuvimos acceso. La casa, pues, no, la casa, pues, número 4, la verdad, pues, no nos dieron nombre, ¿sí? Es una casa que inclusive no tiene dirección ni nada, da prácticamente contra el cerro, ¿sí? Eh, Nosotros lo que pudimos identificar, lo que se pudo ver es que es una vivienda completamente familiar. Está habitada, sí está habitada. Lo que pudimos ver era que era como una placa flotante. Es una casa, digamos, que tiene también unos granulares sueltos. No hay una muy buena cimentación, ¿sí? Está contra la ladera del cerro, ¿sí? Según la topografía que vimos. El número de pisos es 1. Por lo que hablamos, digamos, con las personas que pasaban por ahí, era que esa casa más o menos estaba como desde el 2013, 2017. Entonces nosotros pues pusimos 2015 promediando. El área, pues a pasos, como pudimos contar, era pues un frente de 5 con un fondo de 10, entonces nos da más o menos un área de 50 metros cuadrados, ¿sí? Por lo que pudimos percibir, tenían agua y tenían electricidad. Alcantarillado me imagino que también puede tener. La vulnerabilidad, pues es una casa esquinera contra el cerro. ¿Qué identificamos? Pues que tiene apoyos a diferentes niveles en las laderas, que tiene sistemas de entrepisos inclinados, ¿sí? Es asimétrico su irregularidad en planta, y de pronto otras fuentes de vulnerabilidad, pues lo que pudimos identificar por el tipo de construcción era una columna débil, ¿sí? Columna débil, vigas fuertes. Entonces, eso fue lo que medio pudimos identificar. El material de los muros, pues vimos unas cosas en madera, otras en piedra, otro pues en material precario, lámina, cartón, desecho, ¿sí? Había pues tabique de arcilla o bloque también. Y los refuerzos de mampostería, pues identificamos que no tenían refuerzo, era una casa totalmente artesanal, ¿sí? Pues columnas y traves, me imagino que deben ser rectangulares, no pudimos identificar también. Losa de concretos y eso, pues creo que no tiene. Eh, Cubierta, pues lo que pudimos ver era que eran como tejas de zinc, y pues no tenemos mucha información. De la evaluación de daños, pues pudimos identificar que tiene grietas en el terreno circundante, que tiene hundimientos diferenciales, o sea, en diferentes puntos ahí se ve que hay hundimiento. También digamos que identificamos que tiene grietas inclinadas sobre los muros. No se pudo identificar, digamos, si el techo tiene afectaciones o qué tanto porcentaje de daños tiene, porque pues no tuvimos acceso directamente a la casa, por los laditos, lo que vimos que tenía afectaciones en los vidrios y en las fachadas. Y esta es la casa. Esta es la casa. Como pueden ver, pues no tiene mucha pinta de casa, es más bien como un estilo de cambuche. Eso fue lo que pudimos identificar. De la casa, pues lo que les comentaba, es una casa de un piso. Pocas cosas identificamos, ¿sí? Que pues que no sabemos si también es vivienda familiar o no se pudo identificar muy bien. No se pudo identificar bien, digamos, tampoco, o no se pudo medir como el frente y el fondo, muy difícil por el tema de seguridad. Entonces es un formato incompleto por temas de seguridad. Acá podemos ver las casas 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Lo curioso de esto es que esto da hacia la ladera, ¿sí? Del mismo cerro, como dirigiéndose a la quebrada, ¿sí? Por decirlo así. Está en toda la mitad del cerro, ¿sí? O sea, tenemos la vía principal, ¿sí? Que es la calle 72C Sur, y tenemos estas casas al borde, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, son unas casas prácticamente, pues, sin ningún refuerzo, todo es en lata, en madera. Entonces, esto fue lo que nos encontramos. Escogimos estas casas por la misma forma que tienen, ¿sí? Por donde están ubicadas. Pues nosotros creemos que generan pues riesgo, ¿sí? En algún deslizamiento, algún desliz, algún diferencial del terreno, pues podría afectar estas casas. Hablando, digamos, con vecinos y con personas del sector, pues algunas que sí nos contestaron, pues decían que estas casas, habían unas, no nos consta, que tenían como sótanos, entonces tenían una buena cimentación, que a veces eran como un estilo de fachada. Entonces, pues no tuvimos mucha ciencia para poderlas registrar y para poderlas ver. Entonces, lo que hicimos fue un estudio desde el exterior. Entonces, a continuación, seguimos con los formatos. Y pues ya la casa número 10, ¿sí? Es una casa, el propietario se llama Darwin Ramiro Pineda, es carpintero,
queda en la calle 32C Sur, número 26D26. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es una vivienda multifamiliar, tiene la topografía pues a la ladera del cerro, se ve que es un piso firme, es una cimentación de piedra, intuimos que tiene un sótano, o sea, tiene 2 niveles. El año de construcción, lo mismo, pensamos que es entre los 2000. También decimos que son como unos 80 metros cuadrados, era como la anterior, ¿sí? Tuvimos que puede tener servicios porque vimos pues cableado y esas cosas, vimos registros, entonces puede ser que esta casa sí tenga los servicios legales. Queda en medio de la manzana, hablando de la vulnerabilidad. Vimos que los apoyos pues eran en diferentes niveles, está a diferentes niveles. Las columnas son más delgadas con respecto a las vigas, lo que pudimos ver en la zona de frente, ¿sí? Materiales, concreto, vimos de pronto unas viguetas en acero. Se realiza, digamos que como que un reforzamiento en la estructura, nos decía un señor que él le tocó poner unos travesaños en acero para poder soportar, digamos, las tejas, porque él nos había comentado que era madera. Entonces sí hubo una autoconstrucción, pero pues sin cálculos. Y fue pues como una reparación estructural. Vimos unas grietas, como pudimos medio identificarlas, que tenían como 6 milímetros, ¿sí? Unas grietas normales pues en el eje. Vimos que él nos comentaba pues que había colapsado el techo, la planta baja, entonces pues hizo estas reparaciones, ahí las apuntamos. ¿Qué vimos, digamos, de otros daños de los elementos? Vidrio rotos, los acabados, las fachadas. Sí, digamos que son muy, muy dejadas estas casas. Entonces, como conclusión de este ejercicio que nosotros hicimos y que escogimos pues una zona diferente, ¿no? Pues a la que no se acostumbra uno normalmente, pues una zona muy alejada de todo, de las personas. Entonces es difícil, las personas se adaptan. Hay muchos tierreros que venden mucho lote, baldío. Esta zona es más que todo rural, entonces venden las laderas de los cerros. Las personas pues construyen con los pocos recursos que tienen. Entonces en el ejercicio que vimos es una zona de riesgo, sí. Dicen que es medio, pero puede ser alto por el tema social. Entonces, fue un buen ejercicio y pues muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.